En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto, que también puso por escrito, decía: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Entonces, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, y sus vecinos los ayudaron dándoles objetos de oro y de plata, bienes, ganado y otras cosas valiosas, aparte de todas las ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro mandó devolver los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de su Dios. El rey Ciro de Persia hizo que, bajo la supervisión del tesorero Mitrídates, se sacaran y se anotaran en una lista para Sesbazar, el jefe de la tribu de Judá. Esta fue la lista: 30 recipientes de oro en forma de canasta, 1000 recipientes de plata en forma de canasta, 29 recipientes de repuesto, 30 tazones pequeños de oro, 410 tazones pequeños de plata y otros 1000 utensilios. En total había 5400 utensilios de oro y de plata. Sesbazar se llevó todo esto cuando los desterrados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Estos fueron los habitantes de la provincia que salieron del cautiverio, de entre los desterrados, a quienes el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado a Babilonia. Ellos regresaron más tarde a Jerusalén y Judá, cada uno a su propia ciudad. Fueron los que regresaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Serayá, Relayá, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de hombres israelitas incluía a los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat-Moab, de los de Pahat-Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2812, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satú, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigvai, 2056, los hijos de Adin, 454, los hijos de Ater, de la familia de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jorá, 112, los hijos de Jasum,
223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hijos, los hombres de Netofá, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kirjat Jearim, Kefirá y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y Ahí, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macabís, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Y los hijos de Sená, 3630. Estos fueron los sacerdotes, los hijos de Jedaya, de la familia de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Y los hijos de Harim, 1017. Estos fueron los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Estos fueron los cantores, los hijos de Asaf, 128. Estos fueron los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, en total 139. Estos fueron los siervos del templo, los hijos de Sihá, los hijos de Asufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siahá, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Agabá, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gar, los hijos de Reachá, los hijos de Resín, los hijos de Tecudá, los hijos de Gazam, los hijos de Usá, los hijos de Paseá, los hijos de Besaí, los hijos de Asná, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufá, los hijos de Arhur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejidá, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Temá, los hijos de Nesías y los hijos de Atifá. Estos fueron los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perudá, los hijos de Jalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, a Sebaim y los hijos de Amí. En total, los siervos del templo y los hijos de los siervos de Salomón fueron 392. Y estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Arsa, Querub, Adón y Imer, pero que no pudieron demostrar que su casa paterna o su origen eran israelitas. Los hijos de Delachá, los hijos de Tobías y los hijos de Necodá, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Acos y los hijos de Barzilai, que se casó con una de las hijas de Barzilai el Galadita y adoptó el nombre de la familia de ella. Estos fueron los que buscaron los registros para probar su genealogía, pero no los encontraron, así que no se les permitió servir de sacerdotes.
El gobernador les dijo que no podían comer de las cosas santísimas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar el Urim y el Tumim. Todo el grupo fue de 42.630 personas, sin contar los 7.337 esclavos y esclavas y los 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos y 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron a donde estaba la casa de Jehová en Jerusalén, algunos de los jefes de las casas paternas hicieron ofrendas voluntarias para reconstruir la casa del Dios verdadero en el mismo lugar. Cada uno dio lo que pudo y en total se reunieron 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas de sacerdotes para el fondo de la obra. Los sacerdotes, los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los siervos del templo se establecieron en sus ciudades y todo el resto de Israel se estableció en sus ciudades. Cuando llegó el séptimo mes y los israelitas ya estaban en sus ciudades, todos se reunieron en Jerusalén con un mismo propósito. Jesúa, hijo de Jehozadak, y sus compañeros sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para presentar en él sacrificios quemados, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre del Dios verdadero. De modo que, a pesar del miedo que les tenían a los pueblos vecinos, construyeron el altar en el mismo lugar donde estaba antes. Luego empezaron a presentar en él sacrificios quemados para Jehová, los sacrificios quemados de la mañana y los del atardecer. Entonces celebraron la fiesta de las cabañas, como está escrito, y todos los días ofrecieron la cantidad de sacrificios quemados indicada para cada día. Después presentaron las ofrendas quemadas regulares, las ofrendas de las lunas nuevas y las de todos los periodos de fiestas santificados de Jehová, así como las ofrendas voluntarias que cualquiera quisiera hacerle a Jehová. A partir del primer día del séptimo mes, comenzaron a presentarle sacrificios quemados a Jehová, aunque todavía no se habían colocado los cimientos del templo de Jehová. Entonces les dieron dinero a los picapedreros y a los artesanos. Además, les dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que llevaran madera de cedro por mar desde el Líbano hasta Jope, como les había autorizado el rey Ciro de Persia. En el segundo año de su llegada a la casa del Dios verdadero en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, comenzaron la obra junto con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén del cautiverio, y les encargaron a los levitas mayores de 20 años que supervisaran las obras de la casa de Jehová. Así que Jesúa, sus hijos y sus hermanos, y Cadmiel y sus hijos, los hijos de Judá, se unieron para supervisar a los que estaban trabajando en la casa del Dios verdadero. También se les unieron los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos, que también eran levitas. Cuando los trabajadores colocaron los cimientos del templo de Jehová, los sacerdotes iban vestidos con traje oficial y llevaban las trompetas, y los levitas, los hijos de Asaf, llevaban los címbalos. Ellos se pusieron de pie para alabar a Jehová siguiendo las instrucciones que había dado el rey David de Israel, y empezaron a alabar a Jehová y a darle las gracias. Cantaban por turnos, porque Él es bueno.
Su amor leal por Israel dura para siempre. Luego todo el pueblo se puso a elevar la voz y a alabar a Jehová porque se habían colocado los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior, se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta casa. Pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus fuerzas, así que no se podía distinguir entre los gritos de llanto y los gritos de alegría. La gente gritaba tan fuerte que el ruido se oía desde lejos. Los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los que habían regresado del destierro le estaban construyendo un templo a Jehová, el Dios de Israel. Enseguida se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: déjenos trabajar con ustedes. Nosotros también adoramos a su Dios y llevamos haciéndole sacrificios desde los días del rey Esar-Adón de Asiria, quien nos trajo a este lugar. Pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: ustedes no van a construir con nosotros una casa para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos la casa de Jehová, el Dios de Israel, tal como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de las tierras vecinas estuvo desanimando a los judíos y desmoralizándolos para que no continuaran con la reconstrucción, y contrataron consejeros para que hicieran fracasar sus planes durante todos los días del rey Ciro de Persia hasta el y contrataron consejeros para que hicieran fracasar sus planes durante todos los días del rey Ciro de Persia hasta el reinado del rey Darío de Persia. Al principio del reinado de Asuero escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén, y en los días del rey Artajerjes de Persia, tanto Bislam, Mitrídates y Tabel como el resto de sus compañeros le escribieron una carta al rey Artajerjes. Ellos la tradujeron al arameo y la escribieron con letras arameas. Rehum, el principal funcionario del gobierno, y el escriba Simsai le escribieron al rey Artajerjes la siguiente carta contra Jerusalén. La carta fue escrita por Rehum, el principal funcionario del gobierno. El escriba Simsai y el resto de sus compañeros, los jueces y los gobernadores de menor rango, los secretarios, el pueblo de Erech, los babilonios, los habitantes de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y honorable Asnapar llevó al destierro y estableció en las ciudades de Samaria. Y el resto de la gente de la región que está al oeste del río Éufrates. Esta es una copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de parte de sus siervos, los hombres de la región que está al oeste del río Éufrates. Le informamos al rey que los judíos que subieron de donde estás tú a donde estamos nosotros han llegado a Jerusalén. Ellos están reconstruyendo la ciudad rebelde y malvada y están terminando las murallas y reparando los cimientos. También le informamos al rey que si reconstruyen la ciudad y terminan las murallas, no pasarán ningún impuesto, ni tributo, ni peaje, y esto causará pérdidas a los tesoros de los reyes. Nosotros comemos la sal del palacio, y no está bien que dejemos que se perjudiquen los intereses del rey. Por eso enviamos esta carta para avisar al rey y para que se haga una investigación en el libro de los registros de tus antecesores. Descubrirás en el libro que esta ciudad es una ciudad rebelde
que perjudica a reyes y provincias y que en ella se ha fomentado revueltas desde la antigüedad. Por esa razón fue destruida. Le informamos al rey que si se reconstruye la ciudad y se terminan las murallas, entonces no tendrás ningún dominio de la región que está al este del río Eufrates. El rey respondió a Rehum, el principal funcionario del gobierno, al escriba Simsai, al resto de sus compañeros que vivían en Samaria y al resto de la gente de la región que está al oeste del río Éufrates. Saludos. Me han leído claramente el documento oficial que ustedes nos enviaron. Por orden mía se ha hecho una investigación y se ha comprobado que desde la antigüedad esta ciudad se ha levantado contra los reyes y que en ella se han producido muchas rebeliones y revueltas. Hubo reyes poderosos en Jerusalén que gobernaron toda la tierra que está al oeste del río Éufrates y que cobraban impuestos, tributos y peajes. Pues bien, ordenen que se detengan las obras de esta gente y que no se reconstruya la ciudad hasta que yo dé la orden. Asegúrense de no descuidar este asunto para que no se perjudiquen todavía más los intereses del rey. Después de que se les leyó la copia del documento oficial del rey Artajerjes Rehum al escriba Simsai y sus compañeros, ellos fueron a toda prisa a Jerusalén y por la fuerza hicieron que los judíos se detuvieran. En ese momento se detuvo la reconstrucción de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó interrumpida hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Luego el profeta Ageo y el profeta Zacarías, nieto de Idó, se pusieron a hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Jehozadat, retomaron la reconstrucción de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, y Setar Bozenai y sus compañeros fueron a donde estaban ellos y les preguntaron, ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta construcción? También les preguntaron, ¿cómo se llaman los hombres que están trabajando en esta construcción? Pero Dios estaba velando por los ancianos de los judíos y no les impidieron continuar sin que primero se le enviara un informe a Darío y se recibiera un documento oficial sobre el asunto. Esta es una copia de la carta que Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, y Setar Bozenai y sus compañeros, los gobernadores de menor rango de la región que está al oeste del río Éufrates, le enviaron al rey Darío. El informe que le escribieron decía: al rey Darío, que tengas toda la paz. Le informamos al rey que fuimos a la casa del gran Dios en la provincia de Judá. Vimos que la están reconstruyendo con piedras enormes. Además, están colocando maderas en las paredes. Las obras están avanzando muy rápido gracias al gran interés y los esfuerzos del pueblo. Así que les preguntamos a sus ancianos, ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? También les preguntamos sus nombres para escribirlos y hacerte saber quiénes son los encargados. Ellos nos respondieron, somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra.
Estamos reconstruyendo la casa que un gran rey de Israel construyó y terminó hace muchos años. Pero nuestros padres hicieron enojar al Dios de los cielos. Por eso Él los hizo caer en medio del rey de Nabucodonosor. Los hizo caer en manos del rey de Nabucodonosor de Babilonia, el caldeo. Este rey fue el que destruyó esta casa y llevó a la gente al destierro en Babilonia. Sin embargo, en el primer año del rey Ciro de Babilonia, el rey Ciro emitió una orden para que se reconstruyera esta casa de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del templo de Babilonia los recipientes de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y había llevado al templo de Babilonia. Y le dieron los recipientes a un hombre llamado Sesbazar, a quien Ciro nombró gobernador. Ciro le dijo: toma estos recipientes, llévalos al templo que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida donde estaba antes. Cuando este Sesbazar llegó, colocó los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces se está reconstruyendo pero todavía no se ha terminado. Por lo tanto, si al rey le parece bien, solicitamos que se haga una investigación en el tesoro real que está en Babilonia y se compruebe si el rey Ciro dio la orden de reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. También solicitamos que se nos envíe la decisión del rey.